Capítulo 46. Debería haberlo dicho antes. Al día siguiente, Bob se frotó los ojos aún adormilados y salió de la cama. Abrió la puerta y la luz cegadora ahuyentó al instante gran parte de su somnolencia. Ya era mediodía. Despegó un cartel pegado en la puerta. No se aceptan nuevos miembros por ahora. No molestar. Y salió. Anoche, Bob fue acosado por piratas que llamaban a su puerta, y estaba tan molesto que tuvo que escribir una nota y pegarla en el marco de la puerta, lo que finalmente le permitió dormir un poco decentemente. Afuera, Jojo Buff estaba allí de pie, defendiendo valientemente a Bob, sin su cabello al viento. Al verlo, Bob se sintió aliviado. Aunque era evidente que se había cortado el pelo él mismo, lo que le daba un aspecto bastante desparejado, seguía siendo mucho más agradable que antes. De repente, Bob pareció recordar algo y extendió la mano para tocarse la cabeza. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todavía está gorda. Luego se acercó a Jojo Buff, que estaba allí parado como una estatua. No tienes que esperarme específicamente ni seguirme a todas partes. Haz lo tuyo. Era evidente que aún no había salido de la mentalidad de ser tratado como un esclavo por los dragones celestiales, parecía preferir ver a Bob como su amo, lo que hizo que Bob se sintiera un poco incómodo. Al oír esto, Jojo Buff se sorprendió por un momento antes de lograr balbucear algunas palabras. De acuerdo, comandante. ... Gurararara. Bob, ¿por qué te despertaste tan tarde hoy? No es propio de ti, el que siempre te levantas temprano para hacer ejercicio. Barba Blanca se acercó con una sonrisa cuando vio a Bob salir de su habitación. Ah. Ni lo digas. No dormí bien anoche. Bob suspiró y respondió impotente. ¿Era un grupo de piratas intentando unirse a tu tripulación? Barba Blanca se inclinó más cerca de Bob y susurró con expresión significativa. Más temprano esa mañana, Barba Blanca había venido a buscar a Bob, con la intención de llamarlo, pero al ver la nota en la puerta, entendió. ¿Para qué preguntas si ya lo sabes? Bob miró a Barba Blanca y sonrió. Gurararara. Eres una figura muy importante en los piratas de Rocks y ahora hay mucha gente que te admira. Entre ellos hay algunos con malas intenciones, así que hay que tener cuidado. Ahora que Bob era conocido como el más rico de los piratas de Rocks, era de conocimiento público. Aunque algunos lo admiraban, sin duda había quienes lo envidiaban. Después de todo, un árbol alto atrapa el viento. Por ello, Barba Blanca ofreció una amistosa advertencia. Luego los dos se dirigieron hacia el comedor. Dentro del comedor se escuchó un rugido. Maldita Barba Larga, trayendo esto para engañarme otra vez. Maldita sea, Barba Blanca, vamos a revisar la cocina. Ese tipo debe estar robando comida. Bob exclamó exasperado después de probar la comida que tenía delante. Los platos hechos con la fruta come solo llenaban el estómago, y su sabor era insignificante. La última vez que había comido mucho, había sido esta comida, pero tenía tanta hambre que no le importó mucho. Pero esta vez y con el mismo plato, Bob ya no lo pudo tolerar. Los dos se levantaron y corrieron a la cocina. Al llegar al pasillo, Bob vio una comida fría que colgaba del techo. Eran los Omies. Creados por Charlotte Linlin, sus brazos derecho e izquierdo San Prometheus y Thundercloud Zeus. Maldita sea. Esa loca también está aquí. Bob se agachó de inmediato, listo para saltar sobre ellos. En cuanto los vio, ellos, como era de esperar, también lo vieron, y se asustaron al instante y se dieron la vuelta para huir. Pero Bob fue más rápido que ellos. En un instante, inmovilizó a Prometeo con la izquierda y a Zeus con la derecha. Charlotte Linlin y Barba Larga están robando comida. ¿Están ustedes dos vigilándolo? Ese sí. Los dos Omies asintieron con terror. Estallido. Barba Blanca abrió la puerta de una patada y entró, solo para encontrar a Charlotte Linlin disfrutando de pasteles y postres, mientras Barba Larga estaba masticando una pata de pollo, con grasa goteando de su boca, con montones de comida frente a ellos. Al ver esta escena, Bob inmediatamente estalló en ira. Dije que la comida del barco es insuficiente, y siguen usando frutas para hacer esta basura y engañarnos. Están robando comida. Ahora dime, ¿cómo planeas explicar esto? Bob. Barba Blanca. Exclamaron los dos en estado de shock.
Barba Larga, como jefe de cocina del barco de los Rocks, robar comida a escondidas era una auténtica vergüenza. Si se supiera, la tripulación sin duda lo despellejaría vivo. Y Charlotte Linlin no estaba en una posición mucho mejor, aunque era comandante, no podía enfrentarse a ninguno de los dos que tenía frente a ella. Espere, mi señor, déjeme explicarle. Dijo Barba Larga, con sudor frío corriéndole por la cara. Hay demasiada gente en el barco y tienen un apetito voraz. Las provisiones se agotan rápidamente. Linlin sufre un trastorno mental cuando tiene hambre. Si no comiera esto, le daría un ataque. Ah. Ya veo. Es bastante razonable. Dime, ¿qué quieres hacer ahora? Ante esto, Barba Larga tembló, pero de repente una idea lo golpeó. Capitán Bob, las provisiones del barco son limitadas. En lugar de que toda la tripulación coma unos días, ¿no sería mejor que solo unos pocos comamos unos meses? Bob y Barba Blanca intercambiaron miradas y sonrieron. Debería haberlo dicho antes. En ese momento, Charlotte Linlin, sollozando, dijo: Bob. Al oír esto, Bob frunció el ceño. Rayos, aquí viene otra vez. Rápidamente sacó un montón de comida y vino fino para él. Estallido. Cerró la puerta de golpe y salió corriendo como el viento. Capítulo 47. Recompensa de 3.000 millones. En lo más profundo de Marineford, una colosal fortaleza militar con las palabras Cuartel General de la Marina se exhibía prominentemente. La fortaleza, construida con muros azules y blancos, estaba adornada con numerosos cañones pesados y rodeada por varios enormes buques de guerra de la Marina anclados en la bahía. En la cima de la línea roja, dentro de una cámara circular del Consejo, 5 hombres ancianos estaban dispersos por todo el salón, algunos sentados, otros de pie. Llevaban un título misterioso conocido en todo el mundo: los 5 ancianos. Los gobernantes supremos del gobierno mundial y sus pilares de apoyo. Ante ellos, varios individuos se arrodillaron, vestidos con uniformes de la Marina. Eran los soldados que Bob había liberado en el lujoso crucero de los dragones celestiales. Un dragón celestial ha muerto. El tributo celestial ha sido robado. ¿Qué estaban haciendo todos ustedes? Uno de los 5 ancianos, vestido con un traje negro y sosteniendo un bastón, rugió de ira. Los otros 4 ancianos también tenían expresiones sombrías. La muerte de un dragón celestial conllevaba una inmensa responsabilidad y dañaba gravemente la autoridad del gobierno mundial. Cuéntanos todo lo que pasó, con detalle. Otro anciano con barba larga habló, su voz dominante y autoritaria, imponiendo obediencia. Al oír esto, los marines se llenaron de sudor frío y sus rostros temblaban incontrolablemente. Uno de ellos, un poco más sereno, comenzó a hablar. Tras recoger el tributo celestial de varias naciones, Lord Charles regresaba a Tierra Santa, Med y Geoise. Durante el viaje, un pequeño bote apareció a lo lejos, moviéndose a una velocidad increíble, acercándose al lujoso crucero. Al ver esto, Lord Charles ordenó al crucero embestir la pequeña embarcación. Sin embargo, al producirse la colisión, en lugar de morir en el mar, los 2 individuos a bordo aparecieron repentinamente en el crucero. Según los carteles de recompensa, eran Bob y Cairo de los piratas de The Rocks. Al oír esto, los 5 ancianos fruncieron el ceño. Bob, como luchador de los piratas de Rocks y su comandante, ya había demostrado una fuerza considerable durante el ataque anterior a una base de la Marina. Bob había expresado su deseo de abordar la nave de Lord Charles. Su actitud era sorprendentemente segura, incluso mostró un gran respeto por Lord Charles y los dragones celestiales. Pero entonces Kaido lo llamó cerdo estúpido. En ese momento, el marine se detuvo y miró a los 5 ancianos. Sus rostros estaban sombríos, pero le hicieron un gesto para que continuara. Tras ser insultado, Lord Charles se puso furioso y casi se cae. En ese momento, Bob, amablemente, lo ayudó a levantarse, evitando que cayera. Pero después de eso, Lord Charles de repente, por alguna razón desconocida, vomitó sangre y se desplomó. Muerto. ¿Lo tocó? ¿Y luego Charles murió? Uno de los 5 ancianos, con el rostro tan oscuro como las nubes de tormenta, preguntó en un tono lento y deliberado. Sí, lo vi con mis propios ojos. Yo también lo vi, sucedió exactamente así. Los demás marines intervinieron, corroborando la historia y confirmando su autenticidad.
Al oír esto, los 5 ancianos quedaron visiblemente conmocionados. De repente, uno de ellos pareció recordar algo, frunciendo el ceño profundamente mientras hablaba. Debe ser la aplicación avanzada del haki de armamento, destrucción interna. Él fue quien causó directamente la muerte del dragón celestial. Los otros 4 estaban igualmente atónitos. El uso avanzado del haki de armamento no les era desconocido. Eran capaces de hacerlo. Sin embargo, ninguno de ellos lo había considerado de inmediato en este contexto. Después de todo, era inaudito que alguien tan joven dominara la destrucción interna. La fuerza de God podría ser incluso más aterradora de lo que imaginamos. ¿Qué pasa con los 3 agentes del CP0 que estaban protegiendo a Chaos? En ese momento, el anciano de barba larga, todavía en estado de shock, recordó que efectivamente había 3 agentes del CP0 presentes. El oficial de la Marina estaba un poco confundido, sin saber muy bien a qué se refería. Tras una pausa, recordó lo que acababa de oír. 3 agentes del CP0. Y se dio cuenta de que se referían a los 3 enmascarados. Bob le destrozó el brazo a uno de ellos de un solo puñetazo, y luego los 3 murieron con el pecho traspasado. ¿Qué? Los ancianos no pudieron evitar exclamar con incredulidad. Sabían que los 3 agentes del CP0 debían haber muerto, pero no esperaban que sus muertes fueran tan sencillas, asesinadas por Bob con un disparo en el pecho. Cabe destacar que, si bien la fuerza individual de los 3 agentes del CP0 solo alcanzaba el nivel de un vicealmirante, habían sido entrenados juntos desde niños y su coordinación era excepcionalmente alta. Ni siquiera a un almirante le resultaría fácil eliminarlos cuando luchaban juntos. Este Bob es extremadamente poderoso. No podemos permitir que siga creciendo. Hay que eliminarlo. Y también hay que acabar con los piratas de Rocks. La Marina tiene una responsabilidad importante esta vez, pero la prioridad inmediata es eliminar a los piratas de Rocks y a Bob. Silencia por completo la noticia de la muerte del dragón celestial. Aumenta la recompensa de Kaido a 700 millones y la de Bob a 1300 millones. Tras escuchar el informe completo, los 5 ancianos del gobierno mundial llamaron de inmediato a Sengoku, el almirante del cuartel general de la Armada. Intercambiaron opiniones, empezando por culpar a los demás y luego expresando su temor hacia Bob y su tripulación. Comprendido. La breve y firme respuesta de Sengoku llegó a través del Denden Mushi antes de que la llamada terminara abruptamente. En el cuartel general de la Marina, después de ser regañado por los ancianos, el rostro de Sengoku estaba pálido. Respirando hondo, supo que no podía apresurarse en enfrentarse a los piratas de Rocks. Para aniquilarlos por completo, se necesitaba una estrategia a largo plazo. Capítulo 48. John Scheme. El tiempo pasó rápido, y la noticia se extendió aún más rápido. En pocos días, la noticia de que un dragón celestial había sido asesinado por Bob, un pirata de los piratas de las rocas, se extendió por todo el mar y se extendió rápidamente por todo el mundo. En cuanto a los marines, eran aquellos que habían escapado por poco de las manos de Bob. Resultó que no todos los marines que Bob había liberado regresaron al cuartel general de la Marina. Como marines bajo la jurisdicción del gobierno mundial, conocían bien la ira del dragón celestial. Temían las consecuencias del gobierno mundial, y lo más probable era que los ejecutaran en secreto para mantener la boca cerrada. Por lo tanto, tras desembarcar, aquellos marines se dividieron en 2 grupos. Unos aún tenían fe en sus deberes marítimos. Entre ellos se encontraban los pocos marines que relataron los sucesos de Tierra Santa María Geoise. El otro grupo, luego de regresar a sus residencias, filtró la noticia de la muerte del dragón celestial, provocando cierto nivel de caos para ganar más tiempo para escapar. En respuesta, los altos mandos del gobierno mundial, furiosos, ordenaron explícitamente la captura de los marines fugitivos, condenándolos a un severo castigo. Sin embargo, ni siquiera tales acciones pudieron cambiar el hecho de que habían perdido. Naturalmente, los piratas de Rocks también se enteraron de estos acontecimientos. La recompensa del comandante Bob ha alcanzado los 1300 millones de bayas. Está aumentando rápidamente, casi se duplica desde los 700 millones. Bob, a tan temprana edad, se ha convertido en el segundo pirata con mayor recompensa de los piratas de Rocks. En efecto. Pero creo que está justificado. Después de todo, mató a un dragón celestial.
Tiene que ser el comandante Bob. La noticia corre como la pólvora, dándole a nuestros piratas de Rocks otro impulso de reputación. Jajaja. ¿Qué otra tripulación pirata podría lograr algo así? Comparados con los nuestros, los demás piratas solo están jugando a las casitas. En la cubierta del barco de los piratas de Rocks, los piratas no pudieron evitar discutir la noticia de que la recompensa de Bob había alcanzado los 1.300 millones de bayas. En ese momento, Bob estaba apoyado contra la barandilla del barco, usando su haki de observación para supervisar los alrededores, con una leve sonrisa en sus labios. A Bob no le importaba mucho la cantidad de su recompensa, pues era solo una referencia externa de su verdadera fuerza. Sin embargo, al escuchar sus elogios, Bob no pudo evitar sentirse complacido. Al ver a los piratas, conocidos por su crueldad, elogiarlo una y otra vez, incluso sintió que se habían vuelto más cercanos. Justo cuando Bob disfrutaba de la admiración de los piratas, oyó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a un hombre vestido con una túnica roja, sosteniendo un estoque, caminando hacia él. Comandante John. Jajaja. Bob. Eres un nombre famoso ahora. Casi todo el mundo en este mar sabe tu nombre. TSK. Solo unos meses como pirata y ya has conseguido una recompensa de 1.300 millones de bayas. Acercándose a Bob, John dijo riendo. ¿Qué, estás celoso? Bob levantó una ceja, lo miró profundamente y respondió lentamente. Le pareció extraño que John lo hubiera buscado de repente. Si no recordaba mal, él y John no eran muy cercanos, ¿verdad? ¿Será que solo quería charlar sobre su botín? Es difícil de creer. No precisamente. John se frotó la nariz y rió entre dientes. Desde que secuestraste el barco del dragón celestial y te llevaste su oro celestial, te has convertido en el más rico de nuestra tripulación pirata. Cada vez que pienso en ello no puedo evitar sentir envidia. Al oír esto, Bob frunció el ceño. ¿Qué quería decir este viejo avaro John? Así que lo que... con tanto dinero disponible, claro que deberías gastarlo. ¿Qué sentido tiene tenerlo siempre en el barco? Solo gastándolo puedes llamarlo verdaderamente tuyo, ¿no crees? John parpadeó y habló lentamente. Eso tiene sentido. Así que, si tienes algo que decir, dilo. Deja de darle vueltas al asunto. Bob sabía que John quería pasar tiempo con él. Era evidente que John tenía algo en mente, así que fue directo al grano. Jajaja. Bob, eres tan directo como siempre. Al oír las palabras de Bob, John no se ofendió. Lo elogió y luego continuó. Cerca de allí hay una isla con un casino subterráneo. Llevamos días atrapados en el barco. ¿Qué tal si vamos a echar unas partidas? El tono de John era sincero mientras miraba a Bob, esperando su respuesta. Al oír esto, Bob comprendió inmediatamente. ¿Un casino? Este viejo zorro seguramente tenía los ojos puestos en mi tesoro y quería quitarme mi dinero. ¿Por qué no invitas a Wang Zi y a Silveraxe? Seguro que estarán encantados de unirse a ti. ¿Ellos? No juegan nada. No es divertido. Creo que tú y yo somos almas gemelas, por eso vengo específicamente a invitarte. John suspiró, aparentemente lamentando la falta de interés de los dos comandantes. Esta vez, John tenía muchas ganas de divertirse. Desde que consiguió una parte del oro celestial, había estado deseando gastarlo. Ahora que pasaban por una zona con casino, no pudo resistirse. Además, también quería fortalecer su relación con Bob. Quizás podría ganarle algo de dinero más adelante. Después de todo, con la riqueza de Bob, probablemente no le importaría perder un poco. Escuchándote, parece que soy el candidato perfecto. Bob lo miró con un tono significativo. Bob no se resistió demasiado a la invitación de John. Siendo sincero, tenía curiosidad por ver cómo sería un casino en el mundo pirata. ¿Habría crupieres sexys con disfraz de conejita? ¿Qué te parece? ¿Te apetece jugar unas partidas? Al ver que Bob seguía reflexionando, John volvió a preguntar tímidamente. De acuerdo. Ya que el comandante John está tan entusiasmado, ¿cómo podría negarme? Bob salió de sus pensamientos, se aclaró la garganta y habló. Jajaja. Bob, eres tan directo como siempre. Te llamaré cuando llegue el momento. Recuerda traer muchos tesoros.
Al escuchar el acuerdo de Bob, los ojos de John se iluminaron y rápidamente se lo recordó. Después de intercambiar algunas bromas más, John, temiendo que Bob cambiara de opinión, se despidió rápidamente y regresó a prepararse. Al ver a John alejarse, Bob sonrió levemente. Este viejo zorro, pensando que podría ganarme el dinero. A ver si tiene lo que se necesita. Capítulo 49. Cabalgando un Sea King. El tiempo estaba claro y tranquilo, con el mar tan tranquilo como siempre. En el barco de los piratas de The Rocks, Bob tomó algunas joyas de su habitación y, después de discutir algunos asuntos con John, se dirigió con él al área de botes salvavidas. En comparación con la última vez, la partida de Bob fue mucho más extravagante esta vez. En lugar de un pequeño bote de madera, ahora usaba un lujoso bote salvavidas. Anteriormente, en el lujoso crucero de los dragones celestiales, la mayoría de los botes salvavidas habían sido tomados por los piratas de Rocks. En cuanto al lujoso crucero, su destino fue bastante sombrío. Tras ser despojado de todos sus objetos de valor por los piratas, fue abandonado, a la deriva en el mar, poniendo fin a su servicio a los dragones celestiales. Gurararara. La icónica risa de Barba Blanca resonó por toda la cubierta. Al enterarse de que Bob se marchaba, salió a verlo, acompañado por Kaido, su nuevo vicecomandante. Este bote es mucho mejor que el anterior, comentó Barba Blanca, mirando a Bob. ¿Y qué te trae al bote salvavidas? Jajaja. En efecto, Edward, ¿por qué no subes a bordo y lo vives tú mismo? Gurarara. No, gracias. Vas al casino, y eso no me va. Barba Blanca hizo un gesto de desdén con la mano. No iba a darle su dinero a los jugadores. Kaido, que estaba cerca, le gritó. Bob, mírame. Al oír esto, Bob se quedó momentáneamente desconcertado. ¿Desde cuando Kaido se había vuelto tan egocéntrico? No se lo esperaba. Pero al ver el comportamiento de Kaido, era evidente que ya había consumido una fruta del diablo. Toda su presencia había cambiado, exudando una sensación de poder explosivo. En tan solo unos días, Kaido había logrado una mejora significativa. Sin duda, el poder de una fruta del diablo Zoan mítica de primera categoría era extraordinario. Después de despedirse, Bob y John partieron en el bote salvavidas, dejando a Barba Blanca y a Kaido en la cubierta para que reflexionaran sobre sus propias decisiones en sus propios pensamientos. Tras consumir la fruta del diablo, Kaido sintió que su fuerza había aumentado significativamente. Debía tener cuidado con Bob durante este periodo, ya que podía superar fácilmente cualquier habilidad de la fruta del diablo y finalmente derrotarlo. Mientras tanto, Barba Blanca contemplaba vigilar de cerca la habitación de Bob durante su ausencia. No quería que nadie se aprovechara de su ausencia con actividades sospechosas. Dado que John había elegido el destino de este viaje, estaba a cargo de la navegación. Sostenía un mapa y una bitácora, comprobando cuidadosamente su rumbo en alta mar. ¿Has mirado lo suficiente? El barco no se va a gobernar solo. Bob estaba exasperado. Desde que dejaron el barco de los piratas de Rocks, John había estado revisando constantemente el mapa y la bitácora, a pesar de que ya habían fijado el rumbo desde el principio. Más vale prevenir que lamentar. Si cometemos el más mínimo error de dirección, podríamos desviarnos muchísimo del rumbo. Respondió John con calma, dejando el mapa y la bitácora en la mesa. Tus preocupaciones son innecesarias. En lugar de eso, deberías preocuparte más por lo lento que parece ir este barco. Bob se recostó en el bote, con las manos detrás de la cabeza y las piernas cruzadas, y levantó una ceja mientras hablaba. De repente, la mirada de John se fijó hacia adelante y frunció fuertemente el ceño. ¿Eh? ¿Por qué hay tantos peces corriendo hacia nosotros? ¿Pez? Al oír esto, Bob pronunció una sola palabra, bajó las manos y se puso de pie, siguiendo la línea de visión de John. Un grupo de peces que Bob no reconoció se dirigía hacia ellos, saltando del agua al aire y luego chapoteando, similar a las escenas de migración de delfines que Bob había visto en documentales de animales en su vida anterior. ¿Es la temporada de migración de peces? Bob no pudo evitar preguntar. No. No lo es. Parecen perseguidos por algo. Caramba. Es un Sea King. Tan pronto como John terminó de hablar, un pez monstruosamente grande saltó repentinamente del agua a lo lejos. Su enorme cuerpo se estrelló contra la superficie, levantando olas tan grandes como una marejada.
el bote salvavidas de Bob casi fue volcado por las olas. Maldita sea, eso es demasiado grande. Bob contempló la impresionante escena con los ojos brillantes. Solo había visto a los reyes del mar en anime, con cuerpos excepcionalmente enormes, la especie más poderosa de los océanos. Pero ahora, estando en el mundo de los piratas y presenciándolo de primera mano, Bob quedó profundamente conmocionado. Pensó que si alguien con miedo a las criaturas gigantes estuviera allí, se desmayaría en el acto. Sin embargo, junto con la sorpresa, Bob también sintió una oleada de emoción. Por suerte, es uno de los tipos más pequeños de Sea Kings. John, tras verlo con claridad, se relajó un poco y suspiró. ¿Esto todavía se considera pequeño? Bob se atragantó con las palabras de John y habló con incredulidad. Pero luego pensó en la comparación entre los enormes reyes del mar y los barcos del manga, y le pareció que el que estaba frente a ellos era de hecho mucho más pequeño. Cierto, es un golpe de suerte en una situación desafortunada. Pero está bien. No he tenido la oportunidad de demostrar mi fuerza antes, así que esta vez, te dejaré ver cómo derroto a este rey del mar. Mientras hablaba, John ya había desenvainado su estoque, listo para atacar al rey del mar que se aproximaba. Justo cuando estaba a punto de saltar hacia adelante y atacar, la voz de Bob lo interrumpió. Espera. Tengo una idea mejor. Bob sonrió levemente, levantando una ceja hacia John mientras hablaba lentamente. ¿Una idea mejor? John se sorprendió y frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Qué tal montar este Sea King? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Bob desapareció del barco. En el momento siguiente, su figura apareció en la cabeza del rey del mar y le propinó un puñetazo directo al cráneo. Ruido sordo. Un sonido sordo resonó en la cabeza del rey del mar, la inmensa fuerza del puño de Bob lo hizo agitarse salvajemente en la superficie, tratando de sumergirse en las profundidades. Sin embargo, Bob, parado sobre su cabeza, simplemente sonrió. Porque cada vez que su cabeza estaba a punto de sumergirse por completo, Bob le daba otro puñetazo y el dolor lo obligaba a luchar para volver a la superficie. Y así, después de varias repeticiones, el rey del mar comprendió poco a poco. Mientras no se sumerja en el agua, no será golpeado. Al ver esto, dejó de forcejear y se quedó tendido sobre la superficie del agua. Bob, al darse cuenta de que era el momento adecuado, se giró hacia John, que estaba detrás de él. Traigan el cable de acero del barco. Conéctenlo al ancla. A estas alturas, John estaba completamente atónito. ¿Así es como hacemos las cosas? Tras un momento, por fin reaccionó, agarró el cable de acero, ató un extremo a la proa del bote y saltó al lomo del Sea King, asegurando el otro extremo a la aleta. Con todo listo, Bob le dio una palmadita en la cabeza al rey del mar. La inteligente criatura comprendió de inmediato y comenzó a moverse por el agua a una velocidad increíble. El sonido del viento fuerte llenó instantáneamente los oídos de Bob. ¡Yahoo! Bob no pudo evitar gritar al sentir la brisa marina sobre él. La velocidad era mucho mayor de lo que había previsto. Y así, en la superficie del mar, Bob usó su puño como timón y al Sea King como su barco, dirigiéndose rápidamente hacia su destino. Capítulo 50. El casino sin crupieres sexys. Con la ayuda del Sea King, Bob y John llegaron rápidamente a su destino. Al llegar a la orilla, desataron la cuerda de acero del Sea King, y Bob lo despidió con un gesto. La criatura se sumergió de nuevo en el mar y desapareció. Bob, sí que sabes sorprender a la gente. Solo tú podrías hacerlo en un Sea King. Tras este incidente, John tuvo que admitir que Bob le impresionó bastante. Si bien podía matar a un Sea King como un verdadero guerrero, montarlo era algo que jamás podría lograr. Bueno, eso es lo que se llama adaptabilidad. Bob se encogió de hombros con una sonrisa confiada, luego agarró el tesoro que habían traído del bote y se dirigió al interior. John miró la bolsa que Bob llevaba en la espalda, parpadeó, se rió entre dientes y lo siguió. Esta vez, Bob tuvo suerte. No pasó por la misma prueba que la última vez. Dentro de la isla, las calles bullían de actividad, llenas de gente de diversas apariencias y tiendas que vendían pasteles, sastres y ofrecían comida y fruta. Sin embargo, no había rastro de ningún casino. Maldita sea, John. ¿Estás seguro de que estamos en el lugar correcto? Bob miró a su alrededor, frunciendo el ceño mientras hablaba.
Desde que entraron en esta zona, los dos llevaban casi una hora deambulando. No solo no había casino, sino que ni siquiera habían visto ningún local de ocio. Eso no tiene sentido. El mapa muestra que este es el lugar. John sacó el mapa y lo examinó con atención. Indicaba claramente su ubicación actual. No se habían equivocado. Qué raro. Me contaron lo del casino, pero seguro que están equivocados. Al pensarlo, la expresión de John se ensombreció. Si ese fuera el caso, no le importaría arrancarle la lengua al otro comandante cuando regresaran. Espera. Mira esto. Mientras Bob hablaba, notó una flecha roja en la pared frente a él, que apuntaba en cierta dirección. Siguiendo su guía, encontró otra flecha en el suelo. Bob y John intercambiaron miradas. Siguiendo las flechas, los dos avanzaron hasta llegar a una entrada subterránea, donde la flecha roja se convirtió en un cuadrado. ¿Podría estar el casino ahí abajo? Bob frunció el ceño, con cierta incertidumbre. Entremos y lo averiguaremos. Dijo Bob con naturalidad, entrando sin dudarlo. John lo siguió de cerca. Momentos después, llegaron al final del camino, donde una puerta se alzaba ante ellos. Dos hombres corpulentos, cada uno de casi 4 metros de altura y con músculos prominentes, montaban guardia en la entrada. ¿Están ustedes dos aquí por el casino? Preguntó uno de los hombres mientras Bob y John se acercaban. Sí. Bob parpadearon levemente mientras daba una breve respuesta. ¿Tienes suficiente dinero? Aquí no se permite jugar con las manos vacías. El otro hombre intervino, entrecerrando los ojos mientras miraba las bolsas que llevaban. Ja. Claro. Reglas del casino, ¿verdad? Entendido. Dicho esto, John se quitó el bolso y lo abrió. Bob hizo lo mismo. Los dos hombres se acercaron, observaron el contenido y quedaron momentáneamente atónitos. Sus expresiones cambiaron de inmediato y su tono se tornó excepcionalmente respetuoso. Caballeros, por favor pasen. Mientras hablaban, los dos hombres empujaron la puerta desde ambos lados. A primera vista, el interior era un mundo aparte del exterior. El casino estaba lujosamente decorado, con todo tipo de herramientas de juego imaginables, lo que le daba a Bob la sensación de estar en un casino moderno. El ruido era abrumador, las luces parpadeaban y la multitud bullía. En una gran mesa de juego, algunos jugadores colocaban sus fichas, mientras que cerca, había otras mesas de varios tamaños que ofrecían juegos como Pay-Go, dados y póker. Cuando notaron que alguien entraba, los jugadores giraron la cabeza, echaron una mirada rápida y luego se concentraron nuevamente en su búsqueda de fortuna. Maldita sea. ¿Por qué esconder también un casino? Me hizo vagar por ahí un buen rato. John no pudo evitar maldecir en voz baja cuando vio que efectivamente allí dentro había un casino. Mientras tanto, la expresión de Bob cambió ligeramente al ver el ambiente del casino, sintiéndose profundamente decepcionado. Dentro, no vio crupieres atractivos, solo hombres de aspecto rudo. Bob negó con la cabeza y pensó que el lugar debía ser de clase baja. Recordó que en el anime, un casino estaba lleno de mujeres atractivas. En ese momento, un empleado del casino notó que Bob y John entraban y se acercó inmediatamente a ellos. Caballeros, ¿quisieran cambiarlo por patatas fritas? Bob asintió y, bajo la guía del asistente, él y John fueron al mostrador de intercambio de fichas y sacaron sus tesoros para intercambiar. Sin embargo, cuando el personal vio los tesoros que Bob y John presentaron, se sorprendieron visiblemente, sonrieron y dijeron: Esperen un momento, voy a buscar a nuestro tasador profesional. En este casino, los tesoros no podían convertirse directamente en fichas porque no existía un sistema de valor de referencia estándar. Debían ser tasados profesionalmente y convertidos en vallas antes de continuar. No mucho después de que el personal se fuera, se acercó un hombre mayor con barba blanca y figura encorvada. ¿Están ustedes dos aquí para una evaluación? La voz del anciano era ronca, como si tuviera algo atascado en la garganta. Sí, por favor, mire esto y díganos cuánto valen. Bob sacó varias gemas y perlas de la bolsa. Tomando los tesoros, el anciano sacó una lupa con su mano derecha y los examinó cuidadosamente, asintiendo repetidamente mientras lo hacía. No está mal. Son artículos de primera calidad. Al oír esto, Bob y John sonrieron.
¿Podrían ser de inferior calidad los tesoros del dragón celestial? Finalmente, tras negociar con el tasador, Bob y John intercambiaron fichas por 10 millones de bayas cada uno. Aunque sabían que el valor de estos tesoros probablemente estaba infravalorado deliberadamente, aún así cumplía con sus expectativas psicológicas. Después de todo, solo intercambiaron una parte de sus tesoros, no todos. Bob y John intercambiaron una mirada, sosteniendo sus fichas, y se giraron hacia el área de juego, listos para hacer grandes revuelo allí. En cuanto al tasador, después de despedirlos con una sonrisa, sus ojos cambiaron repentinamente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.